Bueno, en primer lugar, un saludo para todos. Contamos hoy con personas de distintas partes del planeta, porque hay de Europa, de México, de, de Medellín, desde luego, de distintas partes. Bueno, les doy un saludo a todos y me alegra mucho poder estar hoy con ustedes. Luego de mi exposición de hace 15 días, he pensado si debía o no debía continuar con el tema de la inteligencia artificial que he venido considerando en las dos últimas reuniones y si debería retomar ya el tema básico de esta actividad en los últimos tiempos, que ha sido el problema de la singularidad en sus distintas dimensiones, pero particularmente como problema central del psicoanálisis. Y decidí hoy continuar un poco con el tema de la inteligencia artificial, pues creo que día a día el tema se diversifica, se multiplican los análisis y seguramente ustedes estarán al corriente de las muy diversas consideraciones de todo tipo que se están haciendo en muy diversos campos. Por ejemplo, tal vez sabrán que recientemente el Parlamento de la Unión Europea legisló acerca de la inteligencia artificial, lo cual es un indicio de que efectivamente se está tomando muy en serio el problema. Y es un problema que vienen analizando, como ya lo hemos anotado aquí, pensadores de diversas procedencias, de la lingüística, de la filosofía, de la antropología, de la economía, etcétera, etcétera, y también del psicoanálisis. Algunos, muy pocos, pero también comienzan a aparecer reflexiones desde el psicoanálisis sobre el tema, las cuales, al menos algunas, no digo todas, que he tenido oportunidad de conocer, no son muy afortunadas. Hay una que me fue dada a conocer por un amigo cercano que apareció recientemente un artículo relativamente extenso que me pareció sintomático de muchas cosas, de cómo trabajan los psicoanalistas. Es de alguien que no pertenece a la AMP, pero que me pareció sintomático de cómo se piensan problemas tan importantes como este, como es el problema de, digamos, de lo que significa pensar o lo que significa la inteligencia artificial en la época. Por estas y otras razones, decidí pues volver al tema hoy, lo cual me permite considerar hechos tan importantes como, por ejemplo, ya lo señalé la vez pasada, y es a partir de la pregunta de Chomsky sobre la naturaleza de la inteligencia artificial, permite, por ejemplo, retomar el problema de qué significa pensar. Por ejemplo, bajo la idea de si la inteligencia artificial, por ejemplo, en efecto es una forma del pensar. Tenemos pues así
ya esbozados brevemente diversos problemas que voy a tratar de abordar. Y para hacerlo, voy a intentar responder una pregunta que hizo alguien muy allegado a mí, que es una pregunta que no pude responderle en el momento en que me fue formulada porque no contaba con los elementos de juicio adecuados, pero que me ha mantenido ocupado durante algunos largos ratos. La pregunta es la de si, o era la de si yo consideraba que un concepto que expone Jacalan Miller en este libro que se llama ¿Cómo terminan los análisis?, que reúne diversos textos en torno al problema de cómo terminan los análisis y que por lo tanto hace una reflexión sobre la naturaleza de la práctica analítica. Si un concepto que expone en ese texto Jacalan Miller, les di la referencia, está en la página 198. Si un concepto que aparece allí permite pensar la inteligencia artificial, el concepto es el de inteligencia de la contingencia. He puesto ahí en el tablero, pues, el término o el concepto propuesto por Miller, que me fue invitado a pensar por quien me formuló la pregunta. Y como se puede ver, es un término oportunamente invocado, que podríamos decir que contrasta, en cierto sentido ya desde el comienzo, con el concepto de inteligencia artificial. Para responder adecuadamente esa pregunta, creo que en primer lugar es necesario intentar entender qué es lo que Miller propone bajo la expresión de inteligencia de la contingencia. Término que, repito, intuitivamente podríamos decir, parecería ser que es pertinente oponerlo al de inteligencia artificial. Voy a explicarles cómo entiendo ese término, el de inteligencia de la contingencia. Y luego voy a tratar de responder la pregunta de la relación con la inteligencia artificial y si efectivamente el término o el concepto de inteligencia de la contingencia permite pensar la inteligencia artificial. Miller introduce ese término o ese concepto a propósito de una problemática muy importante y compleja que ha sido explorada por Lacan de diversas maneras y que tiene que ver con la ética, con la política y con otros problemas, y que tiene como concepto central
el concepto aristotélico de prudencia. Es un concepto que, si bien ha pasado inclusive al vocabulario corriente, el de prudencia, es un concepto que tiene una cierta densidad en Aristóteles, como lo demostró ampliamente un filósofo francés. Voy a poner el nombre en el tablero, que se llama Pierre Aubanc. Que yo sepa, infortunadamente, el libro de Aubanc, que es una reflexión sobre el concepto aristotélico de prudencia, infortunadamente, no sé si está traducido o no al español. Pero es un libro muy recomendable, yo lo conozco, para pensar qué es la prudencia pensada en términos de Aristóteles. Que, como digo, es un concepto que se inscribe dentro de la reflexión de la política, dentro de la reflexión de la ética y de otros asuntos en Aristóteles, y que fue tomado por Lacan para pensar diversos problemas. Les doy estas referencias para tratar de contextualizar en forma más o menos clara el concepto de inteligencia de la contingencia. Y Miller señala lo siguiente. Voy a leerlo. Son 2 párrafos. Voy a leerlos, esos 2 párrafos que están en la página, repito, 198 de este libro, y que son 2 párrafos en los cuales voy a detenerme en el día de hoy en forma amplia. Dice así Miller, no leo de dónde viene, pero destaco los 2 párrafos que voy a comentar. Dice, la prudencia no es del orden de la ética. Es una cualidad o una virtud de la inteligencia, no científica, sino propiamente de una inteligencia de la contingencia. Aquí es donde se mueve lo que llamamos una práctica. En un universo donde todo puede ser distinto de lo que es decir, un mundo en el que el accidente no se deja reducir a la esencia. Es por eso que el psicoanálisis tiene su costado de matema, pero también tiene en la práctica su costado, su lado de prudencia. Las artes de la prudencia no suelen ser más que un sinsentido. Al tratar de especificar cuándo se debe o no se debe. Hay que hacer las cosas en su punto justo, ni antes ni después. Pero esto es también lo que Píndaro, el poeta griego,
del cual, dice Miller, hablé el año pasado, considera como lo más elevado de la existencia humana captar lo que conviene en el instante presente. Son dos párrafos densos, sin duda alguna. Son dos párrafos difíciles que creo que es necesario meditar con cuidado si queremos entender lo que he opuesto, de acuerdo con mi interlocutora, que opone, y me propuso esto, opone la inteligencia de la contingencia a la inteligencia artificial. Permítanme que repita los párrafos que acabo de leer, que ya creo que ustedes van situando la significación de esos párrafos, que como ven, aluden a un concepto central, el de prudencia en Aristóteles. Aluden al problema de la práctica, de cualquier práctica, de cómo la prudencia es necesaria en cualquier práctica y cómo en ese sentido la prudencia aparece cuando hay lo que llama la inteligencia de la contingencia. Es decir, que lo contingente requiere ser pensado o ser considerado mejor en toda práctica. Porque toda práctica no solamente está predefinida por lo que podemos pensar de ella. Por ejemplo, un médico puede saber mucho acerca de una enfermedad, pero el paciente que le llega, le puede llegar con algo que, a pesar de que sea un enfermo de eso, podríamos decir que puede presentar algo inesperado, contingente, y que en ese sentido sería necesaria una inteligencia de la contingente, de lo inesperado, para poder actuar en ese campo, en esa práctica adecuadamente. Y luego Miller invoca a Píndaro, por ejemplo, luego de señalar algunos puntos sobre la naturaleza de la prudencia. Permítanme, pues, volver a leerles estos dos párrafos que a buena hora mi amiga me obligó a pensar. Repito, la prudencia no es del orden de la ética. Es una cualidad o una virtud de la inteligencia, no científica, sino propiamente de una inteligencia de la contingencia. Aquí es donde se mueve lo que llamamos una práctica. En un universo donde todo puede ser distinto de lo que es. Es decir, un mundo en el que el accidente, lo contingente, no se deja reducir a la esencia. El tuberculoso
como tuberculoso no se deja reducir a lo que sabe la medicina de la tuberculosis. Es por eso que el psicoanálisis tiene su costado de matema, pero también en la práctica su lado de prudencia. Las artes de la prudencia no suelen ser más que un sinsentido al tratar de especificar cuándo se debe o no se debe. Hay que hacer las cosas en su punto justo, ni antes ni después. Pero esto es también lo que Píndaro del que hablé el año pasado en otro lugar, considera Píndaro como lo más elevado de la existencia humana. Tratar lo que conviene en el instante presente. Espero que vayan situando el interés de estos párrafos. El interés que va más allá de la inteligencia artificial, ciertamente, que podríamos decir es una reflexión general sobre las prácticas humanas. Es una reflexión general sobre cómo actuar en una práctica, en donde, como en todo hecho que pudiéramos llamar real, existe o se produce siempre algo contingente, grande o pequeño, pero se produce algo contingente. Y esa irrupción de lo contingente en lo ya previsto, que aquí lo llama el matema, es decir, la teoría que se tiene sobre un campo determinado, esa irrupción de lo imprevisto en lo previsto le da a la práctica, a una práctica, su naturaleza singular y que obliga a pensar entonces la significación de lo contingente. ¿Qué es lo contingente? Podríamos en ese sentido preguntarnos. Y podríamos decir que es aquello que surge en un momento determinado para producir, por ejemplo, en una práctica, un efecto que condiciona el ejercicio de esa práctica. Es decir, que una persona que actúe en un campo práctico determinado no podrá nunca anticipar todo lo que esa práctica comporta. Un maestro en un aula no podrá anticipar la reacción de sus alumnos. Que un niño de repente se pare y salga corriendo. No puede anticipar que alguien de repente intente poner en cuestión lo que dice. No puede anticipar todo lo inesperado que una práctica puede conllevar. Dicho de otra manera, que hay dos campos en toda práctica.
Dos campos que son, en el lenguaje que Miller define aquí, el campo del matema, podríamos decir, de la teoría sobre esa práctica, y el campo de lo contingente. Creo que logro transmitir lo esencial de esos párrafos. Ahora, veámoslo, el asunto de qué es la inteligencia de la contingencia, donde dice Miller, se mueve lo que llamamos una práctica. Tenemos pues una práctica, la psicoanalítica, por ejemplo, la docencia, por ejemplo, la medicina como práctica, o cualquier práctica humana, la construcción de un puente, la elaboración de un armario por un carpintero, el ejercicio de cualquier práctica humana. Invoco al carpintero porque es el ejemplo por excelencia que invoca Heidegger cuando intenta considerar qué significa pensar e impone la necesidad de considerar, por ejemplo, con el carpintero, si lo que él llama los oficios de la mano son un pensar. Y va a decir que, en efecto, el pensar se despliega en los oficios de la mano. Es una dimensión muy interesante de la problemática que consideramos. Ahora, la inteligencia de la contingencia, que es el problema que estamos intentando esclarecer, dice Miller que hace deseable y que invoca la prudencia en una práctica, que mediante la prudencia, la inteligencia de la contingencia se hace que esa práctica se haga en forma conveniente. Y Miller añade que una práctica es un universo donde el accidente, lo contingente, aparece para hacer que esa práctica no se pueda reducir a lo previsible. Ni nunca una verdadera práctica se reduce a lo previsible. Es ahí donde sitúa la inteligencia de la contingencia. En tanto, la práctica, pues, por definición, no se deja reducir a aquello que puede anticiparse. Entonces, tenemos a partir de esto dos campos que designamos inicialmente con el vocabulario de Miller como el matema
y por otra parte el campo de lo contingente, donde para que una práctica se pueda realizar en forma conveniente, exige la prudencia. La prudencia como un ámbito que permite o que es necesario en ese sentido comprender. Es una oposición esta, la del matema y la inteligencia de lo contingente. Es una prudencia, es una oposición que quizás ya nos resulte obvia. Es posible referir a la práctica analítica y podríamos decir que es posible referirla a cualquier práctica, donde podemos decir está constituida por dos órdenes donde particularmente uno de ellos está definido por lo que llama la inteligencia de la contingencia. Espero que vamos viendo claro esos dos órdenes y añadámosle algo de lo cual Piero Benck tuvo la posibilidad de situar invocando a Aristóteles, lo cual marcó la reflexión de Lacan sobre esta problemática. Benck invoca y Lacan toma esa problemática, que esos dos campos los podemos designar con dos categorías de Aristóteles. Las dos categorías son, tal vez ya ustedes los tengan en la punta de la lengua, lo que Aristóteles llamó la psique y el automatón. Tenemos pues de un lado la psique, lo contingente, y del otro lado el automatón, término elocuente y absolutamente necesario de ser tenido en cuenta para pensar cómo los seres humanos anticipan su actuar en el mundo y por tanto sus prácticas. Todos sabemos por experiencia propia que hay un automatón en cada uno de nosotros. Un automatón que se convierte en lo que nos caracteriza, podríamos decir. Nos vestimos de una manera particular, hacemos ciertas cosas con cierta regularidad, etcétera, etcétera. Eso hace parte de nuestro automatón. Pero el automatón no consigue nunca eliminar lo contingente, la psique. No es necesario referirse en detalle a una práctica concreta para lograr situar lo que estoy diciendo. Creo que he conseguido definir la problemática. Me interesa ahora particularmente acentuar algo que está
en los párrafos leídos y que a mi modo de ver le dan toda la dimensión e importancia a la oposición entre la psique y el automatón. Me refiero a lo que nos cuenta Miller, que dice Píndaro al respecto. Píndaro, ese gran poeta griego que precedió a los grandes pensadores griegos y que con su poesía consiguió en gran medida que los griegos pudieran llegar, podríamos decir, a pensar. Esa es la función de la poesía, que no es cualquier cosa. En ese sentido, desatar a través del lenguaje, a través de la belleza y a través de sus dichos, desatar algo que podríamos decir permite pensar lo contingente. Y dice Píndaro, nos cuenta Miller, esto es lo que Píndaro considera como lo más elevado de la existencia humana. Captar el instante presente. A mí me parece, no sé si ustedes lo consideran así, algo casi que estremecedor. La idea de Píndaro. Es decir, no situar ni el recuerdo o la rememoración o la invocación de la historia y del pasado o la previsión del futuro y ver el decurso de una vida o de una historia, sino el momento presente como lo más elevado de la existencia humana, cuando es posible captar la naturaleza efectiva de lo presente. Que he dicho de otra manera, es el captar la naturaleza de lo contingente. Píndaro es, pues, quien introduce un término que tal vez ustedes en distintos contextos han oído mencionar. Voy a escribirlo en el tablero, pero ustedes seguramente saben bien de qué se trata. Me refiero al kairos, que es el nombre que en griego tiene lo que se llama el momento oportuno. El kairos, que es el momento oportuno para actuar. No todo momento es oportuno. Es más, casi ningún momento es oportuno. Hay un momento que es oportuno.
Un médico no puede ir al hígado como quiera, sino que tiene que crear las condiciones si va a intervenir sobre el hígado para que ese hígado responda de la manera que él desearía que responde. Un psicoanalista no puede interpretar en cualquier momento, sino que tiene que hacerlo en el momento oportuno. Y si lo consigue, la interpretación produce un efecto singular. Un ingeniero no puede tirar el cemento en cualquier momento para construir lo que esté haciendo, etcétera, etcétera. Es por eso que Píndaro considera que es lo más elevado de la existencia humana, captar el momento presente, captar lo que define el momento presente, captar, si se quiere, la irrupción de lo contingente en lo previsto, en lo que hemos anticipado de la existencia. Y es ahí donde dice, debemos situar lo que Aristóteles llamó la prudencia. La prudencia no es, pues, como a veces se le considera, un freno para actuar, para no actuar. Y sabemos que no por azar, por lo menos en nuestro tiempo, la prudencia se ha convertido en una forma de la cobardía. En la medida en que, amparado en la prudencia, los seres humanos legitiman a veces su idea de no actuar en el momento oportuno. Espero, pues, haber situado los elementos que permiten pensar el término de inteligencia de la contingencia. Creo que ahora es posible, con este recorrido, tomar la pregunta que me fue formulada y que no pude responder. Es decir, sí, el término de inteligencia de la contingencia permite pensar la inteligencia artificial. Parece plausible y sensato, como lo hizo la persona que me propuso esa pregunta, contrastar los dos términos. La inteligencia de la contingencia, es decir, actuar con prudencia de acuerdo a lo que dice Aristóteles, que no es frenar la acción, sino captar el momento oportuno para actuar adecuadamente, permite comprender lo propio de la inteligencia artificial. Parece extraño que tengamos que invocar el psicoanálisis, Aristóteles y muchas otras cosas, la historia como la de Obank u otras cosas,
para pensar la inteligencia artificial? Mi respuesta es que el concepto de inteligencia de la contingencia sí permite pensar adecuadamente qué es la inteligencia artificial y cómo situarnos ante ella. Voy a intentar demostrar. Vamos a ver si lo consigo. Si concebimos la inteligencia artificial como un programa especial que le es anexado a una máquina y que con base en ese programa la máquina puede ejecutar ciertas tareas, incluso, como se dice, puede tomar ciertas decisiones. Y esa máquina puede incluso dialogar con un ser humano, que es lo que ha desatado todo este escándalo con la inteligencia artificial, puesto que el ChatRob GPT, en su versión 5 especialmente, permite una conversación con los humanos que lo que creímos hasta ahora que era la prueba por excelencia de qué es una máquina computacional y en qué se distingue de lo humano. Esa diferencia que tal vez ustedes, por lo menos los más enterados, sabrán que se llama la prueba de Turing. Turing, el inventor de los computadores, y que dijo que sabemos qué es una máquina computacional cuando la ponemos en relación con un humano, y que el humano siempre estará, un humano, digamos, dotado de unas condiciones intelectuales básicas, sabrá siempre que está hablando con una máquina y no con un humano. Esa prueba que dijo Turing, el investigador británico que tuvo tanta significación en la guerra del 40, al descifrar mediante esas máquinas que inventó, que hoy conocemos con el nombre de computadores, descifró gran parte de lo que los nazis estaban anticipando hacer, y con ello contribuyó mucho más que los soldados que estaban en el frente a derrotar a los nazis. Es decir, que esa prueba de Turing con el GPT-5 especialmente comienza a vacilar. Porque le preguntamos a un ChatRob de estos, y ya hay varios, tal vez ustedes ya hayan recibido invitaciones para usar los varios que existen. Toda la GAFA, es decir, la unión entre Google, Apple, Facebook y ¿cuál es la otra? Las 4 que conforman la GAFA. Toda la GAFA tiene ya cada una de ellas su propio ChatRob con el cual se puede dialogar. No. La otra, la A de GAFA, ¿qué es lo que significa? La una es Google, la otra es Apple, la otra es Facebook y la A es
Bueno, a ustedes me dirán ahora cuál es. No sé por qué lo olvido. Bueno, tenemos pues que la inteligencia artificial es un programa de una máquina que se le adhiere a una máquina y que permite que esa máquina actúe de una manera que llamamos inteligente. ¿A partir de qué? Amazon, exacto. Amazon es la otra. ¿A partir de qué? A partir del universo de datos que están en el universo digital, datos que sabemos que hoy se llaman Big Data. Y a partir de ese universo, una máquina puede responder, puede proponer ideas, puede establecer hipótesis inclusive y puede resolver enigmas. Es algo muy potente, tan potente que hoy, por ejemplo, los investigadores que trabajan especialmente en el campo de las ciencias duras consideran que sin la inteligencia artificial no podrán avanzar en sus investigaciones. Hay cálculos que ya los humanos no pueden hacer y que solamente se pueden hacer a través de inteligencia artificial, por ejemplo. Para retomar los términos que nos permitió el examen del concepto de Miller, podríamos hacernos la pregunta: ¿la inteligencia artificial consigue abordar lo contingente? ¿Ah? Ese es, o quizás sea la fortuna. Y voy a tratar de demostrar por qué, en ese sentido, puedo decirlo desde ya de esta manera: es necesario que valoricemos lo contingente y no solamente valoricemos lo previsible, como es la tendencia espontánea que tenemos, que solamente recorremos las calles que conocemos, que solamente visitamos las gentes que conocemos, que solamente comemos lo que ya conocemos, que solamente estamos en el automatón. ¿En dónde es tal la fuerza del automatón que a veces situamos en el automatón incluso la prudencia para no actuar, para no irrumpir en lo contingente, para permitirnos en ese sentido solamente actuar en lo que ya sabemos, en la repetición. Y podemos esperar, por una razón que inclusive podríamos decir comercial,
estrictamente económica, podemos esperar que los fabricantes de productos con inteligencia artificial no van en ese sentido a introducir que las máquinas aborden lo contingente. Porque si abordan lo contingente, podríamos decir que las máquinas van a producir el caos. Es decir, que una máquina con inteligencia artificial solamente está en el automatón. Y que eso lo saben especialmente los fabricantes de inteligencia artificial, los que hacen que la inteligencia artificial se introduzca en la vida humana, porque si introducen lo contingente, podríamos decir que van a destruir las cosas y las máquinas seguramente se van a volver desuetas. Voy a poner el ejemplo mínimo que quizás ustedes ya tengan en sus casas. Sabrán ustedes de esas aspiradoras que están dotadas de inteligencia artificial. Supongamos que una aspiradora de esas le dé por montarse en los asientos y comenzar a ruñir un asiento. O ponerse a jugar con el gato. El gato podrá jugar con ello, pero no a la inversa. Si lo hace, podríamos decir, el fabricante de esas aspiradoras saldrá del mercado. Es decir, que el fabricante está obligado, por razones de su naturaleza de comerciante o de hombre de negocios, está obligado a excluir de su campo lo contingente. Dicho de otra manera, la inteligencia artificial solamente actúa en el orden del automatón, no en el orden de la psique. Que dice Píndaro, es lo más elevado de la existencia humana. Sí, dígame. ¿La exclusión sería por la imposibilidad o por la decisión? Por ahora, diría yo que es por una obligación económica que obliga a decidir a quienes fabrican inteligencia artificial solamente en el campo del automatón, de lo previsible. Eso no significa que la inteligencia artificial no puede irrumpir en el campo de la psique. De hecho, sabrán ustedes, y es recomendable leer eso, sabrán ustedes, por ejemplo, que los escritores de ciencia ficción se han ocupado ya de ese tema y han visto cómo hay máquinas que de pronto ya no son previsibles, sino que comienzan a hacer, permítanme decirlo de esa manera, lo que se les dé la gana. Ese punto yo lo considero que es posible, pero no creo que, salvo
Tal vez vamos a llegar allá. Los terroristas, salvo terroristas que fabriquen inteligencia artificial, y seguramente vamos a llegar allá, habrá que ver hasta dónde sea posible eso. Salvo ellos, los fabricantes de máquinas con inteligencia artificial permanecerán en el campo del automatón y no de lo contingente. Porque las aspiradoras no se venderán, etcétera, etcétera. No servirán para nada. Las máquinas de inteligencia artificial sí tienen que ver con la TIC. Creo que es claro eso, ¿cierto? Sí, Desde luego que es posible, pero podríamos decir que cuando eso sucede, lo que se abordará será la posibilidad del caos. Dicho de otra manera, quien lo haga se convierte por definición en terrorista. Así lo que fabrique sean simplemente aspiradoras, pero aspiradoras que van a destruir las casas o no sé qué cosas, por lo menos los muebles. Y podríamos decir que por las leyes del mercado, por ahora, van a estar excluidos. Habrá que ver cómo se sitúa eso en el campo de la política. Y es ahí donde creo que será necesario que pensemos. Sí, no, hay muchas cosas que decir al respecto, pero por ahora no quiero abandonar, que me parece pues que ese es un problema que lo podremos abordar más adelante. Por ahora quisiera circunscribirme a la pregunta sobre si la inteligencia artificial piensa. Podríamos decir, también con Heidegger o con Píndaro, que el pensar, el verdadero pensar, discurre en el campo de lo contingente, no en el campo de la TIC, que es lo que podríamos decir constituye el fundamento de la técnica. Es decir, que la técnica, entendida como un conjunto de procedimientos y de usos de instrumentos para resolver problemas, podríamos decir, discurre en el campo del automatón, que no y allí Píndaro nos ilumina el ser humano, podríamos decir, el sujeto. El sujeto es alguien que se ubica en el campo de lo contingente, que le da un lugar a lo contingente, que va al almacén y compra una camisa que no había previsto, que inclusive se gasta más de lo que su presupuesto le permite, etcétera, etcétera. Podríamos decir que la inteligencia artificial está construida para que eso no suceda. Le dirá, pare de hacer tanto ejercicio, porque se puede morir.
ya quemó las calorías del día, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que está siempre en el campo de lo contingente, del automatón. En ese sentido, podemos decir que con Chomsky, que la inteligencia artificial solo hace cálculos y anticipaciones estadísticas, pero que eso no es pensar. El pensar por excelencia combina la TIC con el automatón, pero tiene la TIC un lugar esencial en su discurrir. No está excluido lo contingente, como por definición creo que podemos considerar que está excluida, al menos si no es hecha por terroristas o por aventureros de la industria, aventureros torpes porque se van a quebrar, que permiten en ese sentido situar pues lo que estamos diciendo. Ven ustedes, espero haber conseguido transmitirles adecuadamente que en esos párrafos de Miller, que son la base de lo que he estado examinando, hay una bella concepción de lo contingente. Una bella concepción que une el pensar con la prudencia y con el actuar, y que le da a la práctica humana, cualquiera que ella sea, aún al caminar, que también es una práctica, o al comer, le da la naturaleza propiamente humana del vivir. Es decir, que la vida para los seres vivos, por lo menos para los seres humanos, discurre, a diferencia de las máquinas, en el campo de lo contingente y no solamente de lo previsible. Digo esto porque a veces se tiende a suponer que los animales solamente están regidos por el instinto, es decir, por el automatón del instinto. Podríamos decir que, como quizás cada vez resulta más claro, así sea pobremente, a veces con enorme lucidez, los animales también le dan un lugar a lo contingente. Y que en ese sentido, lo contingente también constituye el despliegue de la vida, pero por lo menos constituye el despliegue de la actividad humana, y cuando ello se despliega, podemos decir que conseguimos pensar. Creo pues haber reunido de manera que espero que sea clara muy diversos elementos que van desde Heidegger hasta Chomsky, o hasta Píndaro, o hasta Miller, o hasta Lacan, y que en ese sentido, creo yo, que el concepto de inteligencia de la contingencia nos permite pensar qué es una práctica, lo cual no es poca cosa.
Con base en esto, tenía previsto que habláramos de algo más que he venido esbozando en las ocasiones anteriores y que tiene mucho que ver con el problema de la inteligencia artificial, pero va más allá de la inteligencia artificial. Y es el problema que he llamado con una palabra monumental, el acontecimiento. Que es un término que invoqué a propósito de una hipótesis. La inteligencia artificial es un acontecimiento que va a cambiar la época, que va a producir una nueva forma de sujeto, que va a cambiar las formas del trabajo, que va a cambiar todo aquello que dijimos, que constituye una época, que nos va a hacer creer cosas que no sabemos, que nos va a permitir tener relaciones de otra manera, etcétera, etcétera. Es decir, la pregunta es, ¿la irrupción de la inteligencia artificial podemos considerarla como un verdadero acontecimiento? Y para responder eso, tenemos que examinar primero qué es el acontecimiento, puesto que el problema del acontecimiento es un problema central de muchas disciplinas. Por ejemplo, la historia, como ustedes saben, casi que no se puede pensar si no situamos los acontecimientos de la historia. Si ustedes examinan cualquier historia, la historia de un pueblo, la historia de Colombia, la historia de una familia, la historia de una disciplina, toda está pensada a partir del acontecimiento, o buena parte de ella mejor. Y no solamente es la historia o las historias posibles, sino que la filosofía, por ejemplo, Heidegger piensa que el acontecimiento es esencial para poder filosofar. Le consagró un grueso volumen a pensar simplemente el concepto de acontecimiento. Y dice, por ejemplo, Heidegger, para sintetizar una cosa muy complicada, que el acontecimiento es lo que permite el salto. Y que el salto nos obliga a pensar. El acontecimiento es también aquello que encontramos en el psicoanálisis. Bajo la forma, por ejemplo, de encuentros positivos o negativos con la vida. Bien sea bajo la forma del trauma, que es un acontecimiento, o bajo la forma de la dicha. Por ejemplo, el encuentro feliz con alguien, el establecer una nueva amistad, que es para la vida también un acontecimiento. Es decir, el término de acontecimiento, como ven, está presente en muchas disciplinas y merece por lo menos que digamos lo siguiente, para unir lo que hemos venido hablando con el problema del acontecimiento. Una vida sin acontecimientos, podríamos decir que sería una vida
al menos insípida. Una vida que incluso se vuelve peligrosa si es que ella se reduce, como lo aspira, por ejemplo, el obsesivo, solamente a lo previsible. Y sabemos lo que eso ocasiona en las vidas de la gente. En una familia que tiene un padre obsesivo y que no permite que nada se mueva de su lugar. O una madre que está obsesionada con la limpieza y que todo tiene que estar en su lugar. Etcétera, etcétera. El acontecimiento, pues, es algo que irrumpe para afectar la vida y que podríamos decir afecta tanto lo colectivo como lo individual. Voy a tratar de considerar esos dos puntos y no termino con relación al problema de la inteligencia artificial. Que como quizás ustedes pueden ya preverlo, nos permite en forma clara distinguir los dos grandes formas que podríamos reconocer en la vida política. Es decir, un campo que en lo político llamamos la autocracia. El autócrata, que es aquel que quiere gobernar no solamente su vida, sino la de los demás, en una forma que solamente él defina. Y sabemos que la autocracia, por ejemplo, en nuestro tiempo, irrumpe de maneras graves y complejas. Los autócratas pululan, y pululan quizás no por casualidad, quizás porque en todo sujeto humano habita un autócrata, por lo menos para su vida, y que seguramente quiere extender a los demás. Y ese campo, que es el de la autocracia, lo podemos oponer a algo que llamamos, con un término complicado, que es el de democracia. Por lo menos podemos oponerle a la autocracia la existencia de regímenes donde la libertad tiene un lugar. Y en ese sentido, podemos decir entonces que la libertad es el campo donde discurre o es posible lo contingente. Y fíjense que entonces los términos que estamos utilizando adquieren una potencia conceptual que creo que es efectivamente necesario de ser notada. Voy a detenerme aquí con la venia de ustedes y con el agradecimiento de su atención y espero encontrarlos nuevamente el próximo 1 de julio, que es el primer sábado del mes de julio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Fernando. Muchas gracias.